Bienvenidos a Matemáticas con Joel. En el día de hoy vamos a ver una técnica de integración que se llama integración por fracciones parciales. Nada más que vamos a ver el caso número 2, ya el caso número 1 ya lo hicimos. Y a diferencia de ese caso 1, en el denominador va a haber un factor lineal repetido. Recuerden que en el caso número 1, la diferencia con este es que los factores que aparecían en el denominador del integrando eran factores lineales o de primer grado diferentes, ¿no? O sea que no se repetían. Aquí las consideraciones que vamos a hacer es que, bueno, primero las integrales van a ser de la forma P de x sobre q de x, donde P de x y q de x son polinomios en los cuales el grado del numerador es menor, o sea, más chiquito que el grado del denominador, o sea, del polinomio que está abajo de q de x, y también que q de x, obviamente por estar en el denominador, va a ser distinto de 0, ¿no? Esa sería otra consideración. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, ni p de x ni q de x van a tener factores comunes. En el caso del denominador, cuando salga a factorizar, o si ya me lo dan ya expresado como factores, ¿no? O factorizado o como potencia, si tiene un factor lineal repetido, ¿no? A cada factor lineal repetido, a x más b, que aparezca, ¿no? Una cantidad de veces en el denominador del integrando, le va a corresponder una suma de fracciones. ¿Qué significa eso? Que si el factor lineal se repite 2 veces, entonces usted va a escribir una suma de 2 fracciones, en la cual en la primera suma, observen que en la parte de abajo, ¿no? el factor va a aparecer con potencia 1, y en la siguiente fracción el factor lineal va a aparecer con potencia 2. Si el factor lineal se repitiera 3 veces, bueno, pues en la siguiente potencia se escribiría o la siguiente suma se escribiría con potencia 3, y así sucesivamente. Luego los estudiantes me preguntan en qué orden lo puedo escribir. Si puedo escribir primero la potencia 3, después la potencia 2 y después la potencia 1. En el caso de que el factor lineal aparezca repetido 3 veces o con potencia 3, que es la misma cosa, ¿verdad? El orden no importa. Puedes escribirlo con potencia 1, 2 y 3 o 3, 2 y 1. Pero reitero, otra cosa que aquí es simbolizado con a sub 1, a sub 2 y a sub n, ¿no? En el caso de que sean muchos, ¿no? O una cantidad no conocida, dicho de una mejor manera, nosotros vamos a representar esto con una letra A, después con una letra B, y así sucesivamente. Es decir, que por cada factor que se repita vamos a poner una A, después una B. Lo que pasa es que hemos querido representarlo de esta manera. En el siguiente bloque, a través de un ejercicio, vamos a explicar toda esta dinámica. Y otra cosa también que se me estaba pasando, nosotros vamos a hacer igual que hicimos en el caso 1, ¿verdad? Vamos a realizar la misma mecánica. Lo único que difiere es en lo que voy a escribir, ¿verdad? O la suma de fracciones, ¿verdad? Parciales que voy a escribir en el caso de que el factor se repita, pero la mecánica es la misma. Vamos a entrar a hacer lo mismo que hicimos en el caso 1, pero comparando, ¿no? Igualmente los coeficientes de los términos. Acompáñame y a continuación, a través de un ejercicio, te voy a explicar todo lo que te he dicho aquí. Bien, tal como lo platiqué en el primer segmento, vamos a ilustrar a través de un ejercicio el tema del caso número 2. Lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre para aplicar fracciones parciales, como le dije en el caso 1, es analizar si el grado, ¿no? del polinomio del numerador es más chiquito que el grado del polinomio del denominador. Evidentemente, el exponente mayor en todo este polinomio es este, ¿no? Por lo tanto, el grado aquí es 2, y en el caso del de abajo, habría que desarrollar la suma, ¿verdad? O sea, el cubo de esa suma, de ese binomio, pero nada más que yo le sugiero al estudiante que eleve el primer término, o el término que contiene la variable, lo eleve a la potencia y ya está, ¿no? X elevado al cubo, X al cubo. Por lo tanto, aquí se determina que el exponente mayor, seguramente, cuando usted resuelve
ese cubo, ¿verdad? Esa potencia, la variable que va a tener mayor exponente, o sea, el término que va a tener mayor exponente, va a ser la x al cubo, y por lo tanto el exponente, ¿verdad?, de esa letra va a ser 3, y por lo tanto se observa que ese polinomio va a tener grado 3, y por tanto se asegura de que el grado de arriba es más chiquito que el de abajo. Además que si factorizan eso, no va a haber, como le platicé hace un rato, factores comunes tanto en el polinomio de arriba como en el de abajo. Eso garantiza que se puede realizar el recurso, o se puede integrar, ¿no?, por el método, ¿no?, o la técnica de fracciones parciales. Bueno, tal como le platiqué también en el caso 1, bueno, lo primero que tenemos que hacer, o como le platiqué más bien en el primer segmento, ya sabemos que como se repite, ¿no?, el factor, ¿verdad?, x más 1 3 veces, entonces yo tengo que formar 3 sumas. Observe que va aumentando, ¿no?, potencia 1, si lo quisiera escribir así, potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Es decir, si se repite 3 veces, lo voy a escribir en el denominador de cada suma parcial, aumentando, ¿verdad?, la potencia de dicho factor que está figurando 3 veces en el denominador del integrando. Y por la parte de arriba, A, B y C. O sea, en la parte previa de la actividad, ¿vale?, del video, había puesto a su 1, a su 2, a su 3, da lo mismo. Si escribe a su 1, a su 2, a su 3, usted elige la letra de su preferencia. También me olvidé decir que estas son obviamente las constantes a determinar, ¿no? A, B y C, o sea, las letras que ponga arriba. Dicho todo eso, también me preguntan los estudiantes que si puedo poner esto en el orden contrario, ¿no? Poner el 3 aquí, el 2 aquí, y también puede poner el orden que desee. Yo siempre prefiero ir de menor a mayor. Dicho eso, ya lo que hay que hacer es multiplicar, como hicimos en el caso 1, toda la expresión. ¿Por qué? Por dicho factor. En este caso el factor fue x más 1, o los factores x más 1 elevado al cubo, que es lo mismo que x más 1 por x más 1 por x más 1. De hecho, podría escribirlo así si deseo, ¿no? Pero bueno, lo voy a escribir tal cual, ¿no? Es decir, voy a multiplicar por x más 1 al cubo a todo el mundo, por x más 1 al cubo, y aquí también por x más 1 al cubo, y aquí todo este polinomio por x más 1 al cubo. De manera que se observa que este término, o este factor, ¿verdad?, que está expresado como potencia, lo puedo simplificar con este. Aquí puedo simplificar todos estos 3 con estos 3. Ahora aquí, estos 2 con 2 de estos 3 me queda 1. Aquí, este completo con 1 de estos 3, porque abajo había 1, y desde luego me quedan 2. De manera que me va a quedar, después de haber simplificado todo eso, que se ve sin ninguna dificultad, x cuadrado más 2x más 4, porque aquí se cancelaron todo, y aquí me queda a por este binomio elevado al cuadrado más b por este binomio, ¿no?, elevado a la ¿qué? A la 1, ya, entonces no hace falta escribir ese 1, más c. Así. Y ya después, como hicimos en el caso 1 también, o sea, que vean que la mecánica es la misma. Lo único que difiere es en qué voy a escribir como suma parcial, ¿no? Vamos a multiplicar todo esto, vamos a multiplicar todo para entrar en la comparación. Más 2x más 4, aquí sería a por cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, ¿no? Visto en los cursos de álgebra, el cuadrado de un binomio, ¿eh? Repito, cuadrado del primer término más doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado de 1. Y aquí voy a dejar esto para en el siguiente paso ya hacer la multiplicación, ¿no? Finalmente, multiplico a por x cuadrado, todo el mundo, a por 2x, 2 por a por x, a por 1a, b por x, bx, b por 1b, más c. Y ahí tengo ya la identidad principal, ¿no? Hasta donde quiero llegar, que fue lo que formé ayer. Lo voy a encerrar aquí, la identidad principal. Y ahí entonces voy a empezar a comparar coeficientes de por allá, del lado izquierdo, los términos de allá, con coeficientes de los términos de este lado. Primero empezando con el coeficiente del término que tiene mayor grado. Aquí en este caso, el que tiene mayor grado es 2, por lo tanto, el coeficiente de x cuadrado
como no aparece, es 1 y por lo tanto que igual sí que 1 es igual a ¿quién? Al coeficiente del término cuadrático que está a la derecha. ¿Cuál es el coeficiente del término cuadrático que está a la derecha? Que por cierto hay uno solo, a. De manera que 1 es igual a. Y ya tengo ahí una ecuación. Le decía ayer que por cada factor que tenga aquí van a aparecer un determinado número de ecuaciones. Sería lógico pensar que si aquí hay 3 factores, se va a formar un sistema de 3 ecuaciones. ¿Ya? Ahí tengo la primera. Si igualo este coeficiente, ¿no? 2, que es el coeficiente del término lineal, cuando me refiero a lineal me refiero a la letra que tiene exponente 1 o de primer grado, eso lo voy a igualar a los coeficientes de los términos lineales que tengo del otro lado. Por ejemplo, del otro lado tengo como coeficiente del término lineal 2a y por aquí tengo a este otro coeficiente del otro término lineal que aparece ahí figurando, ¿no? De manera que sería 2 igual a 2a más b. Y por último, voy a igualar el término independiente de aquel lado, que en este caso es 4, ¿con quién? Con los términos independientes que aparezcan del otro lado. Se ve rápidamente que aquí como términos independientes aparece la a, lo estoy subrayando para cuando vayan a estudiar no tengan ninguna dificultad, ¿no? Es a más b más c. Evidentemente, resolver un sistema de 3 ecuaciones siempre requiere de muchos recursos, de muchos. Pero aquí, como ya tengo el valor de una de las incógnitas, lo que puedo ir sustituyendo hacia abajo, ¿verdad? Es decir, cuando yo sustituya la a, que vale 1, en la segunda ecuación, evidentemente voy a obtener el valor de b. Y ya teniendo el valor de a y de b, voy hacia la tercera ecuación, sustituyo a ambos y obviamente voy a obtener el valor de c. Vamos a hacerlo aquí en este pedacito que me queda aquí, de manera que si sustituyo a, ¿no? En la ecuación número 2, o sea, aquí donde está esta, ¿verdad? Va a quedar así, 2 igual a 2 veces el valor de a, que es 1, más b. Evidentemente 2 por 1 es 2, más b, y cuando este 2 pase hacia la izquierda, va a pasar restando, de manera que 2 menos 2 me da el valor de b, y por lo tanto b es igual a 0. De manera que ya tengo por acá el valor de a y el valor de b, que es 0. Recuerden que yo necesito los valores de las constantes a determinar a, b y c para después entonces formar 3 integrales, o sea, una integral por cada una de las fracciones parciales en la cual se desglosó el integrando, y ya después se haría resolver esas integrales, ¿no? Bien, y por último voy a sustituir el valor de a, de b y de c en la tercera ecuación, de manera que 4 es igual a el valor de a, que ya sabíamos que es 1, más el valor de b que acabamos de obtener, que es 0, 0, más c, y ya con eso obtengo el valor de c, de manera que 1 más 0 es 1, cuando pasa hacia la izquierda pasa restando. ¿Pero por qué restando? Porque aquí está positivo, y siendo positivo es invisible, igual a c. Cuando efectúo esta diferencia, el resultado es 3, y por lo tanto c es igual, 3 es igual a c, que es lo mismo que c igual a 3. Ya con esas 3 constantes vamos a formar una integral por cada una de esas fracciones parciales y vamos a salir a resolver esas integrales. En el siguiente bloque ya vamos a cerrar el ejercicio y con eso queda ilustrado este procedimiento. Acompáñame. Bien, ya después de haber obtenido los valores de a, b y c, lo único que nos queda es sustituir cada uno de esos valores, de esas constantes que teníamos que determinar, y en las fracciones parciales en las que se desglosó o se descompuso el integrando. Y una consecuencia de todo eso que le estoy diciendo es que la integral de x cuadrado más 2x más 4 sobre x más 1 elevado a 3 de x va a ser igual, ¿no? Como ya le había dicho, se va a obtener una integral, ¿no? Por cada una de las fracciones parciales, es decir, a por x más 1 de x, más aquí no vamos a detener. ¿Por qué? Porque esa constante dio 0, lo cual, por lo tanto, no tiene sentido escribir la integral que corresponde a esa fracción, porque 0 es el valor de b dividido entre x más 1 al cuadrado, evidentemente es 0. Y por lo tanto ya no tiene sentido escribir esa integral. Para el caso de la tercera sería más c sobre x más 1 elevado a la 3 de x. Recuerden siempre que la sugerencia es sacar todas las constantes fuera de la integral. No, es una sugerencia, ¿eh? Por lo tanto, este a que vale 1, aunque de todas formas cuando lo saque de la integral va a seguir siendo lo mismo, por lo tanto resultaría de x sobre x más 1
Y de la misma forma c, que vale 3, lo voy a sacar de la integral y me va a quedar dx sobre x más 1 elevado a 3. ¿Qué es lo que nos queda? Resolver estas dos integrales. Como ya le había platicado antes, creo que en el video del caso 1, cada vez que tengan, siempre que tengan que la derivada del denominador, ¿no?, en un integrando, ¿no?, sea igual al numerador, en este caso x más 1, la derivada de eso, como es un polinomio, recuerden que si vas a derivar un polinomio tienes que hacerlo sumando, de manera que la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, y por lo tanto la derivada de ese polinomio va a ser igual a 1, que es justamente lo que tengo en el numerador, nada más que está invisible. De manera que, repito, si la derivada de este denominador, del denominador, es igual al numerador, la derivada de x más 1 es igual a 1, si se cumple esa situación, entonces yo puedo decir que esa integral va a ser igual al logaritmo, ¿no?, natural del valor absoluto del denominador. En el caso de esta que nos ocupa, de esta segunda integral que nos ocupa, observen que lo que tengo en el denominador es una potencia. Entonces ahí puedo aplicar otro recurso, ¿no? Otro recurso. No puedo aplicar el mismo aquí. Aquí hay una potencia. Entonces cada vez que yo tengo una potencia, ya sea en el denominador de un integrando, ya sea en el numerador del integrando, o ya sea que esto esté dentro de una raíz, todo eso puede suceder, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿no?, yo puedo preguntarme antes de hacer cualquier cosa, si la derivada de la base de una potencia está en el numerador o dicho de otra forma, en el diferencial, porque si esto estuviera en el numerador no tendría que hacer la misma pregunta. En este caso voy a asegurarme que la derivada de la base de esta potencia, en este caso la base es x más 1, ya se vio que la derivada de x más 1 es 1. Por lo tanto, si la derivada de la base de esta potencia es igual a 1, y 1 es lo que hay ahí, nada más que está invisible, entonces yo puedo integrar, ¿no?, esta potencia de manera inmediata. Ahora, primero me aseguré que la derivada de la base estaba en el diferencial, ¿no? Por lo tanto, si la derivada de la base está en el diferencial, entonces yo voy a subir esa potencia al numerador, de manera que todo esto, si yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no?, 3 veces la integral de x más 1 elevado a menos 3, porque si el exponente de la potencia que está en el denominador sube al numerador, sube con signo cambiado, de manera que sería elevado a menos 3 de x. Entonces vamos a escribirlo en el siguiente paso, ¿no?, para cuando vayan a estudiar. Ya yo me aseguré que la derivada de la base de la potencia está en el diferencial, por lo tanto me quedaría así, ¿no?, x más 1 elevado a menos 3 y el famoso unito, el rojo que yo pongo, ¿no?, de x. Si eso se cumple, si la derivada de la base está en el diferencial, ya me aseguré antes de subirlo, entonces yo puedo integrar eso como potencia. Hay una regla, ¿no?, en la tabla de integrales que dice que la integral de una potencia, que a la n de x, ¿no?, n es el exponente de la potencia, va a ser igual a x a la n más 1, es decir, se suma 1 en el exponente, y en el denominador se va a escribir lo mismo que esta suma, es decir, n más 1 y más c. De manera que si yo quiero integrar de manera inmediata una potencia y voy a utilizar esa fórmula, ¿verdad?, que aparece en la tabla de las integrales, tengo que asegurarme que la base de la potencia, la derivada de la base de la potencia, esté en el diferencial. De esa manera yo puedo integrar de manera inmediata. Y entonces la integral de eso se quedaría así, ¿no? X más 1 elevado a menos 3 más 1, ¿no? En este caso sería menos 2, y recuerden que lo mismo que me queda arriba, cuando sumo 1, tiene que ser lo mismo que me quede abajo, más c. Finalmente, si quiero, si deseo, bajo esta potencia al denominador, ¿verdad?, con signo cambiado, ¿no? De manera que el resultado final de esa integral podría ser este logaritmo natural de valor absoluto de x más 1, divido aquí este número positivo entre este número negativo, quedaría negativo, es el cociente de dos números con signos distintos, y como ya le practicaba, bajo, si quiero, si no lo dejo así, la potencia al denominador con exponente positivo. Y aquí había puesto una c, voy a aclarar algo, ¿no?
si quiero lo dejo así. Pero en el caso de que en fracciones parciales haya escrito, ¿no?, varias constantes, ¿no?, por determinar, y en el caso en que aparezca dentro de esas constantes una letra C, yo prefiero poner aquí una letra D para que no haya confusión. Ya recuerden que esa letra es la constante de integración, ¿no?, que aparece en el resultado de todas las integrales. O sea, si quieren, ¿no?, eso como una observación, si usted incluye una letra C dentro del resultado, ¿no?, o dentro de las constantes a determinar en una integral, al final le pones una D como constante de integración. Por lo tanto, aquí vamos a poner más D. Y la otra cosa a verificar es que, bueno, esto lo puedo dejar así, o si no, la potencia la llevo al denominador y quedaría de esta forma, ¿no? De manera que esta forma que está escrita aquí sería lo mismo que esta forma escrita aquí. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen rapidito de estas dos integrales, porque más adelante voy a hacer un video que se va a llamar completamiento del diferencial. Nada más que estoy reuniendo una cantidad bastante grande de funciones, ¿no?, de diferentes funciones, para que se vaya viendo cómo es esta técnica, ¿no? Si el denominador de una integral, o si la derivada del denominador de una integral está en el numerador, entonces integro como logaritmo natural del denominador. Ya se vio. Y si en el denominador de una integral, ¿no?, en el denominador, ¿no?, aparece una potencia y la derivada de la base de esa potencia está en el numerador, o dicho de otra forma, en el diferencial, igual que aquí, ¿no?, entonces yo puedo subir esa potencia al numerador, ¿sí?, e integrar de manera inmediata utilizando la expresión de la integral de una potencia. Bien, espero que les haya sido de utilidad lo visto en el video de la clase de hoy, en el cual hemos abordado el caso número 2 para integración, ¿no?, la técnica de integración por fracciones parciales. Siempre me gusta hacer un comparativo, un pequeño resumen de lo que se ha visto hasta hoy, ¿no?, para que se vaya haciendo, digamos, el aprendizaje sea más, se vayan estableciendo las diferencias, ¿no?, en el aprendizaje. Por ejemplo, en el caso 1, cuando abordamos ese caso, vimos que si los factores en los cuales los factores que se obtienen del denominador del integrando son lineales y diferentes, por cada factor lineal diferente se va a escribir una forma, ¿no?, A sobre AX más B, ¿no? En el caso de hoy, pues en el denominador del integrando, que en este caso, ojo, se lo dimos ya factorizado, nada más que aquí está expresado como potencia. Es decir, que si se obtiene, cuando usted factoriza el denominador del integrando, ¿no?, en el caso 2, factores lineales repetidos, entonces por cada factor lineal repetido que figure en el denominador del integrando, se va a escribir una expresión de la forma A sub 1 sobre cada uno, ¿no?, de los factores repetidos, ¿no?, elevado a una potencia superior. Digamos, en este caso estaba elevado al cubo, sería A sobre X más 1. En el otro, B o A sub 2 sobre X más 1 al cuadrado. Más C o A sub 3 sobre X más 1 al cubo. Y así sucesivamente. En el caso 3, que va a ser el tema, ¿no?, del próximo video, el tema que nos ocupará en el próximo video, les adelanto que vamos a ver en el caso en que cuando factorices el denominador del integrando, el caso va a ser factores cuadráticos. Los dos primeros casos los factores eran lineales, insisto, en un caso distintos, y en el caso de hoy repetidos. Para el video de la clase del caso número 3 van a ser factores cuadráticos irreductibles diferentes, y otro adelanto para el caso 4, factores cuadráticos irreductibles iguales. Como siempre, te dejo un ejercicio para que practiques con su solución. Y bueno, no me queda más que darte las gracias por todos los buenos comentarios, darle las gracias por sus preferencias, por todas las cosas lindas, ¿no?, que dicen ahí en el canal. Y bueno, pues si quieres aprender matemáticas, es aquí conmigo. ¿Existe otro canal?